¿Estaba muerto? ¿Estaba muerto? Ok, básicamente estamos llegando a Mauritania y los oficiales de Mauritania nos están diciendo que no podemos bajarnos acá y nos acaban de botar de Senegal. No entiendo. Déjame contar un poco desde el principio. Cruzamos desde Mauritania hasta Senegal, nos sellaron el pasaporte perfecto de salida en Mauritania. Y así nos despedimos de Mauritania. Ahora en este bote nos vamos hacia Senegal. Cuando llegamos a Senegal, nosotros los venezolanos tenemos visa on arrival. Eso quiere decir que te hacen la visa cuando llegas al país. Sin embargo, la visa on arrival es solo para los vuelos, es decir, cuando llegas a un aeropuerto, no cuando llegas por tierra, o bueno, en este caso por río. Entonces el oficial nos dijo, miren, ¿quieren negociar o no? Pero gritaba así, y nosotros como que, bueno, sí, ya no podemos hacer nada. Entonces nos metió en una oficina y dentro de la oficina nos dijo, ok, se tienen que regresar a Mauritania como si yo los hubiese deportado porque si no puedo perder mi trabajo. Y después de una hora vuelven a Senegal y yo les voy a haber estampado la visa. Porque no es normal que le estampen la visa acá, a excepción de casos especiales. Pero obviamente el tipo lo que quería era dinero y no quería que todo el mundo supiera lo que estaba haciendo para no meterse en problemas. Entonces nos mandó de vuelta al lado de Mauritania. Ok, básicamente estamos llegando a Mauritania y los oficiales de Mauritania nos están diciendo que no podemos bajarnos acá. No podemos bajarnos en el lado de Mauritania tampoco y nos acaban de botar de Senegal. No entiendo. Y ahora la lancha arrancó de vuelta hacia Senegal. Pero en Senegal nos dijeron que volviéramos en una hora. No sabemos qué vamos a hacer, si quedarnos en la mitad del río esperando este tiempo o ver si lo logramos. Man, have you been in any experience like this? No, never. And you have been denied in both countries. I don't even have a passport. I'm in the middle of nowhere. No, I've never been. Todo gracias a nosotros. O sea, me siento fatal. No. Let's just keep smiling because in the end we will figure it out. This is Africa, so everything is possible. Esa es la actitud que hay que tener siempre en la vida. Yo se lo había dicho ya cuando llegamos a Mauritania, pero el destino me lo vuelve a decir otra vez, así de forma tan clara como esta. Como que, relájate que va a tener alguna solución. Bueno o malo, pero la va a tener. Pero cuando estábamos llegando a Mauritania no nos dejaron bajarnos del bote porque las personas que van de Senegal a Mauritania también necesitan una visa. O sea, nosotros extranjeros, no los senegalíes, sino cualquier extranjero. Y como nos vieron a nosotros, nos dijeron, epa, no puedes entrar en Mauritania, no se pueden ni siquiera bajar del bote porque necesitan una visa, la cual ya estamos cerrados, ya no podemos dar visa para Mauritania. Devuélvanse para Senegal. Pero no podíamos devolvernos porque nos dijeron que volviéramos en una hora y apenas habían pasado 5 minutos. Entonces se puso a discutir un oficial con el del bote, que el del bote era senegalí, el oficial era mauritano. Bueno, el del bote se molestó, echó para atrás y se regresó a su país, Senegal. Y cuando llegamos a Senegal, básicamente estaba el oficial que nos había mandado a irnos, viéndonos desde lejos. Y era como, no podíamos acercárnosle todavía porque teníamos 10 minutos o 15 y él nos dijo que volviéramos en una hora. Coño, me tengo que contar aquí españoles yo. Miren, nos acabamos de conseguir un español. ¿Qué tal? ¿Qué pasa? ¿Todo bien? Una historia larga. Es una historia larga. Sí, encontramos un señor español en este lado del mundo y nos pusimos a conversar un ratico. El hecho es de que llegamos a Senegal y nos pasaron literalmente por una puerta trasera de la frontera y entramos a Senegal y nos dijeron, esperen en esta casa desde donde les estoy grabando este video, que yo voy a ir a negociar por los pasaportes. Y aunque ya estamos dentro de Senegal, todavía no nos han dado nuestros pasaportes y no entendemos absolutamente nada. Es una locura el nivel de corrupción en este país. Todo es una vuelta. O sea, imagínense que, les dije, el bote de allá para acá nos costó 5 euros y cuando nos llevaron y nos trajeron, el tipo del bote le arrancó un billete
de 1000 guadinis, que es la moneda de Mauritania, que son como 25 euros a nuestro guía, y es como 5 veces más lo que pagamos, pero como todo el mundo estaba obstinado, molesto, era como dame y vete. Y wow, también nos dijeron que teníamos que pagar como 180 euros por persona para que nos sellaran el pasaporte y nos pusieran la visa, pero no sabemos porque en internet dice que la visa cuesta 60 euros, así que no nos queda más nada que esperar. Estamos aquí esperando y ya les contaremos cuando resolvamos todo. Eso sí, Kiki, que ya ha viajado a más de 40 países en África, y Tom, que lleva también, nos dice aquí se resuelve todo, aquí todo es acerca de dinero, así que cálmense, que no hemos hecho nada malo, o sea, no es que estamos haciendo algo que nos pueda meter en problemas, sencillamente podemos perder tiempo, sí, y algo de dinero, pero al final todo se resuelve. Acaba de venir nuestro guía con 2 pasaportes y resulta ser que trajo el pasaporte mío y el de Tom, que Tom es holandés, yo soy venezolana, y el de Edma, que también es venezolano, y el de Christian, que es croata, no los trajeron. O sea, en vez de quedarse ellos con los 2 venezolanos, que son los problemáticos, tienen uno de Croacia, uno de Venezuela, y nos dieron uno de Holanda, y o sea, qué desastre, ni siquiera siento que es como un trabalenguas. No sé cómo va a terminar esto, pero el español que nos encontramos aquí nos dijo, por favor, no vayan a ninguna parte de noche. Si les llegan a dar los pasaportes, quédense aquí en el hotel más cercano, no hagan nada, que no es una zona segura para salir de noche. Entonces, a ver cómo termina esta historia. De verdad que a pesar de todas las adversidades, de los problemas, yo me disfruto de esta locura. O sea, es complicado y en el momento uno cuando está metido en el problema puede pensar que nada tiene solución o puede estresarse, molestarse, pero luego uno trata de dar un paso atrás y ver desde afuera la situación y dice, todo tiene solución, y al final, si un problema tiene solución, ¿por qué molestarse? Y si no tiene solución, ¿por qué molestarse? Es irónico, pero muy cierto, y así hay que tomarse todos los problemas en esta vida. Le agarran los bolsillos. ¿Para dónde? Mira, espérate ahí. ¿Dónde? Mierda. ¿Estaba muerto? ¿Estaba muerto? Fuck, man. They will somehow manage to do the visa for you too. He said he's going to charge you €100 per person. $100 por persona. And that's for you too to get the visa. And also they said that there is this mythical letter of recommendation that you will need, and it will for everyone, for the 4 of you, it would be an extra €100. So per person. No. Extra €100. 25 each. 25 per person for a freaking dumb letter. But we don't need it. Yeah. We don't need any invitation letter. Exactly. If you have like hotel reservation, you don't need invitation wait, letter. guys, this is the COVID shit. It is the COVID you need shit. officially. Ah, this is for COVID. Yeah, He only appeared with but COVID. he comes with that shit now. Because he sees another reason to make some extra cash. Yes. ¿Cuántos en total? I mean, fuck it. We'll fucking pay. Yeah. Yeah. We I spend don't wanna we spend too much time Too here. much time. Yes. Yeah, too much time, and that's 3 it. hours. Like, fuck 3 it. hours waiting. Yeah, let's pay. $5 for a 100. Bueno, qué locura. ¿Vieron cómo estaban arrastrando a ese tipo cuando nos estaban metiendo para la parte de atrás de esta casa? En fin, como pudieron ver, nuestro guía nos dijo que nos estaban cobrando 100 euros a mí. La visa vale 60, así que básicamente estaban cobrando 40 de sobreprecio para mí y para Valerie. Y adicionalmente... 100 cada uno. Exacto, 100 cada uno. Adicionalmente, por el tema del COVID, aunque ya lo quitaron, siguen todavía como extorsionando con eso. Se necesitaba una carta de invitación de un senegalí para poder entrar. No es la misma carta de invitación que piden en algunos países si no tienes reserva de hotel o de tour. Era otra, por el tema del COVID. Pero eso ya lo quitaron. Y entonces nos dijo que teníamos que pagar 25 euros cada uno. Esta vez sí, los 4. Es decir, 100 euros extra. Sacamos los 300 euros y se los entregamos al guía. Y ahora esperamos que vuelva con los 4 pasaportes. Y cuando le preguntamos por qué había traído primero el pasaporte de Tom y el de Valerie, y no el de Tom y el de Christian y los
de nosotros, que se supone que son los que tienen los problemas, nos dijo, no, es que el oficial se equivocó y ya me lo pidió de vuelta. Qué locura, pero así como juegan con los pasaportes así en la mitad de la calle, luego los meten en la oficina, los sacan. Y mientras les cuento esto, mira, estamos en la parte de atrás de una casa prácticamente escondidos, con unas cabritas bien bonitas. Miren a las cabritas. Lo más loco de todo esto es que todos los países tienen cosas hermosas que mostrar y queremos ir a conocer esas cosas hermosas, pero bueno, a veces hay que pasar por estos malos ratos y sé que no solamente aquí hay muchos países en los que ocurren este mismo tipo de situaciones, solo queda esperar a la solución, a que todo salga bien y ver qué vamos a hacer, porque yo sé que ya nos van a dar los pasaportes con lo que acabamos de hacer, con ese dinero estoy segura que ya todo se va a solucionar, es si vamos a quedarnos aquí o vamos a irnos a otra parte, porque como nos dijeron que no era bueno conducir de noche, pero también está la otra parte, es que no queremos quedarnos aquí de noche. There's no reason for him not to stand for it. And the worst case scenario for him, he didn't see that it's a Venezuelan passport. Yeah. Worst case. Volvimos a Mauritania. Ahora les cuento todo, pero qué desastre, tengo que pagar el teléfono. What do we have here? We have. Canceling the, let's see. Por un momento pensé que todo iba a salir bien, que íbamos a lograr cruzar la frontera, todo bien. Sí, pues, Mauritania. sí. Aquí estamos en Mauritania, no lo logramos. Pues sí, resulta que nos trajeron los 4 pasaportes y ninguno tenía el sello de entrada, ninguno tenía visa, nada. O sea, el tipo se quedó con los 300 euros que le dimos y no les hizo nada el pasaporte. Porque claro, nosotros pensábamos que íbamos a pagar la visa con sobreprecio porque en teoría no nos las deberían poner allí. Pero no, simplemente nos quitaron el dinero y nos dijeron váyanse. Y todo el mundo, o bueno, los viajeros sabemos que no puedes entrar a un país sin un sello porque puedes ir preso. O sea, Sí. o quizás no preso, pero sí las consecuencias son muy graves. Sí, porque claro, cuando te toque salir del país, que vean que no tienes sello de entrada, van a decir cómo entraste al país. Pudo haber sido de forma ilegal y entonces los problemas van a ser mayores. Que en teoría si no tenemos el sello sería ilegal, entonces sí estaríamos pasando de forma ilegal y eso es lo que no queremos. Pensábamos que bueno, que el señor nos estaba cobrando más porque para él era un esfuerzo extra, pero no, simplemente Sí, nos que- quería pasar de forma ilegal y no pudimos aceptar eso porque no queremos hacer eso. Entonces le dijimos, no, mira, devuélvenos nuestro dinero que pagamos por las visas y nuestros pasaportes y nos devolvemos a Mauritania. Por suerte fue muy amable y nos los devolvió. Yo creo que alguien malo no lo hubiese hecho. O sea, Sí. me quedo con el dinero y ustedes se van. Nos los devolvió, nos montó en el primer ferry que pudo. No, bueno, ya va, ahí no. Intentó montarnos en el primer Bueno, ferry sí, que fue muy loco. de vuelta a Senegal y el policía que se monta en el ferry de Senegal, de Mauritania, dijo, no pueden ir a Mauritania, no pueden ir, porque ya cerró la frontera, ya cerró inmigración acá. Mira, somos los únicos aquí. Literal, estamos en inmigración. Acá atrás es donde nos acaban de Estaba sellar. cerrado. Bueno, no es donde nos acaban de sellar, donde nos acaban de cancelar el sello de salida de Mauritania. Pero bueno, el hecho es de que nos dijeron, bueno, nos quedamos con sus pasaportes, se quedan acá en inmigración de Senegal y duermen en cualquier posadita acá en la frontera. Pero luego él como que hizo una llamada y nos dijo, no, ya coordiné para que los dejaran entrar nuevamente en Mauritania. Entonces ahí sí nos montó en el ferry y nos regresamos a Mauritania. Y obviamente cuando llegamos para acá nos cobraron para Quitarnos el sello quitarnos de... el sello y poder mañana resolver. ¿Qué vamos a hacer? No sé, no sé. Porque aparte es otro proceso para poder intentar ir a Senegal. ¿Lograremos ir a Senegal? Tampoco lo sabemos. Así es, al parecer la única solución es volver a Nouakchott, que es la capital de Mauritania, manejar 3 horas hasta allá y agarrar un vuelo que cuesta casi $300 solo ida desde Mauritania a Senegal. Luego pagar la visa allí ya llegando a Senegal y bueno, con suerte lograr entrar.
Consejo para los viajeros: cuando tengan sus pasaportes y diga Visa on Arrival, asegúrense de que es cualquier punto de arrival, porque a veces es solamente en los aeropuertos que puedes coger esta visa y no cuando tratas de hacer una entrada por la frontera por tierra, o en este caso por río, que intentamos llegar a Senegal. Y a mal tiempo, buena cara. Así Yo siempre es. digo que las cosas pasan por alguna razón, y si estamos ahorita aquí es porque teníamos que estar aquí. Así y todo es. lo que pasó es lo que tenía que pasar. Esto es como una forma también de descargar el que hubiese sido si hubiésemos hecho esto. Ya, estamos aquí y esto es lo Nos que hay. tenemos que ir, ahorita seguimos. Miren cómo está la habitación del hotel en donde nos estamos quedando. 1, 2 cucarachitas. Y por aquí 1, 2, 3 y 4 más. 6 cucarachitas. Porque en verdad la habitación se ve bonito, el aire funciona. Pero dentro del baño, ahí tienen 6 cucarachitas. Ahora sí, a dormir. Ya en este momento no me quieren dar respuesta y ya me estoy asustando. Mejor me calmo y luego les hablo, pero quiero que sepan que esto se está poniendo muy difícil.